Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es una gran bendición poder entrar a sus hogares a través de la palabra del Señor. Este es el segmento de Aptos para la Gloria. Hoy quiero hablar un momento sobre las causas del fracaso. La vez anterior vimos 5 claves para llevar una vida con éxito. La verdad es que el propósito de Dios siempre ha sido que el cristiano, el ser humano, vivamos exitosamente lo que es en todo ámbito de la palabra. Pero muchas veces no se refleja éxito muchas veces en nuestras vidas. Y vimos 5 puntos tan importantes para llevar una vida exitosa. Hoy yo quiero hablarle un momentito más sobre las causas del por qué es que viene un fracaso a la vida de uno, ¿verdad? Y vamos a ver varios puntos. Dice Deuteronomio capítulo 1, verso 45. Dice así: y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Si nos damos cuenta, en este pasaje, Jesús o el mismo Dios les hace un recordatorio al pueblo donde le dice: y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero el punto es de que Jehová dice: no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. El pueblo, pues, obviamente había incurrido en un punto malo. Estaban en aquel espacio, hermanos, donde iban a ir a reconocer la tierra de Canaán e iban a enviar 12 espías para que suspicazmente se filtraran en la tierra y fueran ellos a observar cómo era la tierra, ¿verdad? Y estos hombres, dice la palabra, que llegaron a ese lugar, examinaron la tierra, vieron la tierra y trajeron fruto de la tierra, ¿verdad? Trajeron un fruto bastante grande. Y cuando ellos entregaron ya esos datos a los cabezas del pueblo de Israel, ellos también hablaron más de la tierra. Hablaron de que la tierra pues no era buena, de que había gigantes en el lugar. Y Dios les habló que ellos tenían que ir y poseerla, porque era la promesa que Dios tendría para ellos. Y ellos, si nos damos cuenta, en el verso 25, dice: y tomaron en sus manos del fruto del país. Dice: y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Verso 26, sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Entonces, lamentablemente, el Señor les dio esa oportunidad, la bendición de Dios ahí estaba. No iba a ser fácil, pero tampoco iba a ser imposible. Tenía que poner ellos mucho empeño para lograr tener ese éxito. Pero la palabra dice que ellos, aun cuando vieron la tierra, y el 26 dice: sin embargo, no quisiste subir. O sea, entraron en un punto de desobediencia, no quisieron subir, sino que antes se comportaron rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Eso dice el verso 26, ¿verdad? Si nos vamos al 44, al verso 44 dice: y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Si nos damos cuenta, al principio los manda al monte, a que ellos subieran y conquistaran, y ellos no lo hicieron, ellos desobedecieron, actuaron con rebeldía y no quisieron. Cuando vino la palabra de Dios y les habló que ya no subieran, porque Él no iba a subir con ellos.
Entonces ellos hicieron lo contrario. Ellos dicen que se esforzaron y subieron, actuando de la misma manera con desobediencia y con rebeldía delante de los ojos de Dios. Y esta situación, esta forma de actuar de ellos, les trajo un fracaso. Entonces, yo quiero enfocarles que primero, cuando uno incurre en desobediencia a Dios, en desobediencia a la palabra del Señor, entonces esta es una de las causas que produce fracaso en la vida del ser humano. A nadie que sea obediente está por irle mal. A un obediente, si miramos en una empresa, en un trabajo, le dan instrucciones y este tal hace las instrucciones tal como se las han dicho, no tiene por qué irle mal, le va a ir bien, porque está obedeciendo a todas las instrucciones que se les ha dado. Pues dentro del evangelio también es lo mismo. Para poder llevar una vida triunfante, libre de fracaso, el primer punto es necesario obedecer. Obedecer a la palabra de Dios. No importa las cosas que te están sucediendo, no importa las circunstancias, pero si tú le obedeces a Dios, si tú obedeces a la palabra del Señor, entonces no te tiene por qué venir fracaso a tu vida. Entonces, el primer punto que causa fracaso es la desobediencia. Así que hay que retirar toda actitud de desobediencia, ¿verdad? Para que nos vaya bien. Otro punto que tenemos que produce también fracaso está en Salmos capítulo 66, verso 18. Y dice así: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miremos esta palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiese escuchado. Entonces, otra de los puntos que causan fracaso en la vida del ser humano es los pecados ocultos. Es increíble, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, está hablando de un pecado oculto, ¿verdad? Su palabra dice que si hablamos del pecado, dice que en Proverbios 28:14, ¿verdad? Que todo aquel que peca, pero que se arrepiente, dice, reconoce su pecado y se vuelve de su pecado, dice que alcanzará misericordia. Mas aquel que los encubre, dice su palabra, que no prosperará. Entonces, algo que está ocasionando fracaso en la vida del hombre son los pecados ocultos, ¿verdad? Hay pecados que a veces uno ha cometido, pero uno no los confiesa. Es necesario confesar. Si alguna falla ha habido, es bueno confesarla, ¿verdad? Y al mismo tiempo que uno la confiesa, pues uno se prepara para ya no incurrir en el mismo pecado. Pero cuando entramos en una actitud de ocultar alguna situación, de ocultar alguna decisión, algo que es contrario, entonces, disculpen, ¿verdad? Dice, si yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, algo que produce también entonces fracaso en la vida del ser humano son los pecados ocultos. Y qué duro es no ser escuchado. Qué lindo es cuando tú hablas y eres atendido. Cuando tú levantas tu voz y expones tu punto, tu necesidad, y eres escuchado, y eres atendido, y te sacan avante. Pero es feo cuando no te escuchan, cuando tú estás hablando, necesitas una ayuda y no te escuchan. En este caso, ¿verdad? El que Dios no nos atienda a nuestra súplica, a nuestra necesidad, pero porque estamos en desobediencia, eso causa fracaso en la vida del ser humano. El tercer punto que yo quiero hablarles también que produce fracaso en la vida del ser humano está en Proverbios capítulo 1, verso 24. Y dice así este Proverbios capítulo 1, verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Verso 25.
sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Otra de las cosas que está causando fracaso en la vida del ser humano es la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia dice que es la actitud de una persona que no demuestra interés hacia alguien o hacia algo o por nadie. Es una persona que carece de interés, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, este punto, el ser humano muchas veces estamos incurriendo en este punto de indiferencia, ¿verdad? Pero indiferencia hacia Dios, indiferencia hacia su palabra. El Señor pues nos ha hablado que Él tiene planes, que Él tiene propósitos firmes con nosotros, pero mucha gente está entrando en una actitud de indiferencia. Una persona le está dando a conocer que no tiene interés, que no tiene interés en las cosas de Dios, que no tiene interés en el propósito de Dios, que no tiene interés en las bendiciones que Dios tiene para su vida. Por eso es que mucha gente está incurriendo, llevando una vida de fracaso. Entonces, para no incurrir en fracaso, uno tiene que salir de esta actitud de indiferencia. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando. Tenemos que estar en el punto, miren hermanos, de que de verdad nos interesan las cosas de Dios. Que lo que Dios tiene no es algo pasajero, sino que lo que Dios tiene es algo permanente que dura para siempre. Y el verso 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Sinceramente, esto creo que lleva a vivir una vida de fracaso. Que uno llame a Dios a través de la oración y no ser atendido, ¿verdad? Y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Eso lleva entonces a un fracaso. Otro punto, hermanos, que nos está llevando a vivir una vida de fracaso es la negligencia de la misericordia. Vamos a Proverbios capítulo 21, verso 13. Y dice así, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Obviamente hay gente que está actuando con negligencia hacia la misericordia de Dios. Hemos sido llamados para nosotros ser misericordiosos, no ser negligentes en utilizar la misericordia de Dios, sino que tenemos que ser misericordiosos. Por eso dice este verso, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No podemos actuar con una actitud de negligencia, ver la necesidad que está, ver la necesidad que está en el mundo, la necesidad que está en el prójimo, la necesidad que hay en nuestros alrededores y quedarnos quietos sin hacer nada, ¿verdad? Cuando la misericordia de Dios ha sido tan grande para con todos. Dice que hay que oír, ver la necesidad y hay que utilizar la misericordia y poder atender a ese que tiene necesidad. Porque si uno actúa con negligencia, dice que más tarde uno va a clamar y no será escuchado, ¿verdad? Otro punto que tenemos también, hermanos, que ocasiona fracaso en la vida del ser humano es el desprecio de la ley, el desprecio de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se está dando el lujo de despreciar, de despreciar la palabra de Dios. Desprecio dice que es el acto de considerar inferior o desvalorizar, incluso llegando al rechazo a algo o a alguien. Y dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. No podemos desperdiciar o no podemos despreciar la ley de Dios. No podemos despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Tú tienes un gran regalo al tener esta palabra. Cuando tú vienes y la lees, aquí encuentras grandes verdades.
verdades que te levantan, que te fortalecen. Aquí en la palabra está la salida para todo. Uno no puede entrar en un desprecio de la palabra de Dios, porque cuando tú entras en un desprecio de la palabra de Dios, eso te lleva a vivir una vida de fracaso. Por eso miramos a mucha gente que no sale del fracaso. Fracaso en la vida económica, fracaso quizás en el hogar, fracaso con los amigos, con los vecinos, pero obviamente es porque no ha querido nada de la palabra de Dios. Totalmente han cerrado su corazón a la palabra, al evangelio, y por lo tanto llevan una vida de fracaso. Entonces yo les dejo estos puntos claros en sus vidas, porque yo creo que el anhelo nuestro no es que nosotros vivamos fracaso. ¿Quién quiere vivir fracasado? Yo quiero vivir en victoria en todo el ámbito de la palabra. Entonces le dejo estos principios de la palabra para que usted pueda evitar todo esto que le puede ocasionar fracaso en su vida. Le dejo esta palabra y voy a orar un momento por usted. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por estos puntos tan importantes, Señor y Dios. Si alguien quiere vernos bendecidos y no fracasados, eres tu Dios eterno. Solo te pido que tú nos ayudes a eliminar toda actitud, Señor, que nos puede traer fracaso hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a detectar todo eso que no te agrada y poder erradicarlo de nuestra vida, para que podamos llevar una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.